vamos a recordar un poquito lo que pasó durante el maleconazo. Bueno, estas eran algunas imágenes que nos traen al recuerdo parte de aquellas crisis. Voy a recordar algunos datos para saber en qué contexto, cómo ocurrió el asunto del maleconazo. Una profunda crisis económica generada cuando Cuba dejó repentinamente de contar con la, entre comillas, generosa ayuda de la Unión Soviética. Sumió a los cubanos de a pie en una supervivencia miserable y vivieron lo peor del llamado periodo especial en tiempo de paz. Se suele pensar que antes del colapso de la Unión Soviética los cubanos vivíamos genial, ¿no? En Cuba había de todo. Bueno, ese de todo no es realmente de todo. Es de todo, depende con qué lo compare. De todo lo que se conocía o de todo lo que se podía encontrar. Pero el de todo era casi nada. Cuando uno en cualquier país capitalista, desarrollado o no, aunque sea un pequeño país centroamericano, visita las tiendas, los negocios, los comercios bien abastecidos, se da cuenta de que aún con la ayuda súper interesada de la Unión Soviética y de Rusia en particular, las tiendas en Cuba lo que tuvieron siempre fue 3 o 4 productos. Y se vendían en Cuba miles de pares de zapatos iguales. Y tú mirabas a la gente en la calle y no había diversidad, no había identidad, no había libertad. Era un país uniforme o uniformado. Si venían juguetes, había que escoger entre 2 o 3 modelos de juguetes. Todo indicado, todo controlado, todo de acuerdo a la voluntad del Partido Comunista. Eso no es haber de todo. Eso era tener un poquito más de lo que tenemos hoy, que no hay de nada. Pero eso no es que hubiese de todo. De hecho, hay chistes y todo con eso, ¿no? Pero ahora no me acuerdo. Cuando no me acuerdo bien el chiste, mejor ni lo cuento. Pero de eso, de personas que están aquí en Miami, que su mamá le dice, no, pero es que antes había de todo. Pero cuando lo llevan aquí a un mall, se dan cuenta de que el de todo era prácticamente de nada, ¿no? Bueno, entre el 28, una buena parte de la población se dedicaba en 1994, el año crucial de la crisis, a buscar la manera de montarse en algo para abandonar el país. Entre el 28 de mayo y el 4 de agosto de ese año, grupos de cubanos irrumpieron en las embajadas de Bélgica y Alemania o secuestraron embarcaciones como el remolcador 13 de marzo, hundido por el régimen con más de 60 personas a bordo, el carguero La Cobre y la lanchita que cruzaba del puerto hasta Regla. 2 veces fue tomada esta lancha. Esto fue el caldo de cultivo perfecto para el maleconazo. El 5 de agosto, decenas de cubanos se congregaron en el malecón habanero, cerca de La Punta, el castillo colonial que complementa al Morro en la defensa del puerto. Habían escuchado el rumor de que varias lanchas grandes llegarían desde los Estados Unidos para recoger
a quienes quisieran irse. Ese fue, digamos, la bola, el run run que movilizó a tantas personas a la misma vez. El 12 de agosto, Cuba elimina las restricciones a las salidas ilegales, lo que da lugar a la crisis de los balseros. Señores, todo esto pasó muy seguido. En unos pocos meses pasaron muchas cosas importantes dentro de Cuba. Ante esta situación, el 19 de agosto del 94, la administración Clinton anunció que se impediría la entrada de los balseros al territorio estadounidense. O sea, hubo una avalancha de personas que en todo tipo de embarcaciones, todo tipo de balsas, intentaban llegar a las costas de los Estados Unidos. Entró una gran cantidad. Ahora vamos a decir los números, hasta que ya los Estados Unidos no pudo asimilar más esta crisis y empiezan entonces los guardacostas norteamericanos a capturar en el mar a los balseros y llevarlo a la base naval de Guantánamo, lo cual también provocó un colapso por cantidad de personas yendo hacia la base. Entonces, el 12 de agosto, Cuba elimina las restricciones de salidas ilegales, lo que da lugar a la crisis de los balseros. Bien. En un periodo comprendido entre agosto y septiembre del 94, un total, fíjense, entre agosto y septiembre, con un plazo de un mes, un total de 32.362 ciudadanos cubanos fueron interceptados en alta mar y trasladados a la base naval de Guantánamo por barcos guardacostas de los Estados Unidos. Casi 33.000 personas en un mes fueron interceptados y llevados para la base. Imagínense cuántos llegaron a territorio de los Estados Unidos. El 9 de septiembre del 94, se llegó a un entendimiento para normalizar el flujo migratorio legal, luego de que Estados Unidos comienza a aprobar un mínimo de 20.000 visas anuales y unos meses después se aprueba la política de pies secos, pies mojados. Bueno, se llega a un acuerdo migratorio entre la dictadura cubana y el gobierno de los Estados Unidos, donde el gobierno de los Estados Unidos, en ese tiempo de Clinton, se compromete a emitir 20.000 visas legales para frenar este flujo migratorio, y a cambio las autoridades de la dictadura se comprometen a tomar acciones más decisivas para que no siguieran saliendo las personas en masa dentro de Cuba. Fíjense cómo la dictadura cubana, en primer lugar, no afecta solamente a Cuba. Como mismo la dictadura de Maduro y de Chávez en Venezuela no ha afectado solamente a Venezuela, ha afectado a toda el área, ha afectado a toda América. Bueno, eso mismo pasa en Cuba hace 61 años. Lo que sufrimos los cubanos tiene un impacto, tiene consecuencias, producto de la propia emigración en todo Centroamérica, en los Estados Unidos y en muchos lugares más. Esto, evidentemente, hace muy claro que los Estados Unidos no puede ni debe hacer caso omiso, mirar para otro lado y quedarse de brazos cruzados, mientras en Cuba el pueblo tiene cada vez más hambre, cada vez más desesperación, está cada vez más oprimido, está cada vez más perseguido, y esto evidentemente puede llegar a provocar un estallido social de gran magnitud con consecuencias para Cuba y para todo el área. Por eso creo que es importante tener una estrategia coherente, que en este caso es de presión, de influencia directa, tanto nacional como internacional, contra la dictadura, para que de una vez y por todas Cuba pueda llegar a ser un país medianamente normal, un país estable, un país pacificado, un país unido, en que por lo menos no tengamos más dictadura. A lo mejor podemos tener otros problemas como los tiene Perú, como los tiene Costa Rica, como los tiene Chile, como los tiene otro país, pero que sean preferiblemente problemas de la democracia y no problemas de la dictadura, que es otra categoría mucho más dañina y más destructiva que los problemas de la democracia. Bueno, el tema de hoy
más que una orientación, más que una disertación personal, a mí me gustaría que fuera un excelente debate. Por eso voy a poner, antes que de costumbre, el link para que personas como ustedes que visitan nuestra directa, personas inteligentes, hermosos y aseados, pero sobre todo racionales, personas que no los mueve otro sentimiento que la voluntad de que Cuba sea un país libre, un país próspero, personas que no están movidas por ningún tipo de odio ni de sentimiento negativo, podamos tener este diálogo acerca de qué hacer sí, qué hacer sí, ¿no? Y ahora les voy a explicar pues en qué consiste mi preocupación, pero más que preocuparnos, lo que tenemos que hacer es ocuparnos.